Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí miramos el ejemplo que pone, que eran como ¿qué? Como columnas, como bases, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta pues que los apóstoles lo fueron. Usted también lo tiene que ser. Nosotros no estamos ajenos a esto, porque esta fue la enseñanza que ellos predicaron, y estos consideraron a sus hermanos como soportes para cada uno de los demás. Es decir, hermana y hermano, yo debo de ser un soporte para usted. ¿Estamos de acuerdo? Y usted debe de ser un soporte para mí, por lo cual somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, en cuanto a la enseñanza del Señor, también tenemos que estar de acuerdo, porque si no, de otra manera, hermanos, estaríamos mutilando el cuerpo de Cristo si no vamos de acuerdo, ¿cierto? De acuerdo con la enseñanza de los apóstoles y profetas. ¿A base de qué predicaron los apóstoles? A base del Antiguo Testamento. ¿A base de qué nosotros predicamos? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, solamente predicamos lo que se nos fue expuesto en una ocasión por el mismo Señor, por medio de su palabra. Es lo que nosotros predicamos. Es decir, predicamos lo que Cristo predicó, sin añadirle, sin quitarle, sin hacer más novedoso de lo que es el Evangelio de Dios, porque sigue siendo novedoso para las almas que no le conocen. Sigue siendo novedoso el poder de Dios cuando es clamado, hermanos, su nombre. El Evangelio de Dios, hermanos, por ese Evangelio se hacen grandes maravillas. Por ese Evangelio. Y sigue siendo novedoso, ¿cierto? ¿O no fue novedad cuando usted conoció de Dios? ¿No fue un poco diferente y a la vez indiferente por causa, hermanos, de la religiosidad que quizás en usted se encontraba? Tanto era novedoso, pero a la vez como un poquito de miedo, como que si voy, como que si no voy, como que si le entro, como que si me acerco, es que ahí siento algo. Y vino la primera vez, y vino la segunda vez, vino la tercera vez, lo tocó el Espíritu Santo y aquí está para la gloria de Dios. ¿Se fija? Dios es así de poderoso, porque Dios le ama y quiere salvarle. Ese es, hermanos, el poder de Dios, y nosotros somos testigos fieles del poder del Señor. Usted y yo debemos de ser columnas para sostener este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Miren, los apóstoles fueron testigos, hermanos. ¿Sabe? Usted también debe de ser testigo de Cristo. De hecho lo es. ¿Cuántos aquí son testigos de Él? Porque testificamos, hermanos. ¿Qué testificamos? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hizo en nosotros lo que el mundo, hermanos, y su literatura jamás pudo haber hecho en nosotros. Pero Cristo vino con su palabra, ¿y qué hizo? Cambios, sanidades, prodigios, nos libró de problemas. Vamos caminando con Dios, no en una, no digamos libres de problemas, no, pero estamos contentos en Él, porque en Él hay esperanza para vida eterna. Mire, entonces así nosotros somos testigos. Usted debe de testificar a Dios. Mire, Hechos 1:8, vamos a mirar por favor ahí en Hechos, capítulo 1, verso 8, que dice de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, nuevamente esa palabra en la cual estamos meditando, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora dice, pero me seréis testigos, pero dice, recibiréis poder. Ahora, se fijan, vamos a recibir poder. Tenemos el poder de Dios, hemos recibido el poder de Dios, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le dice, y me seréis testigos, ¿cierto? Y asimismo ellos harían testigos en aquellas personas, de aquellas que miraban el poder y la maravilla de Dios. Siempre la palabra de Dios, hermanos, cuando llega a la vida de una persona, cambia corazones. Cuando es la voluntad de Dios salvar a la persona, quebranta ese corazón. Por más fuerte, ¿cierto? Por más macho, por más bigotón, alto y fornido, el Señor tiene poder para cambiar esa alma, si está en su plan salvarla, y para Él no hay nada imposible. Y se convierte en testigo de la grandeza de Dios. Mire, Primera de Juan, capítulo 1, vamos a mirar acerca de esto mismo que estamos mirando. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí miramos bien claramente, solamente ellos que predicaban lo que habían visto, lo que habían oído, porque ellos incluso habían comido a la mesa de Cristo. Esto es un verdadero testigo del Señor. Un verdadero apóstol de Cristo tuvo que haber comido con el Señor a la mesa y andado con Él en el camino y haber tomado su mano. Ahora, hermanos, la gracia de Dios que ha sido con nosotros nos hace su testigo. ¿Sabe por qué? Porque hemos recibido la gracia de Dios. Asimismo nos hemos tomado de su mano y vamos caminando por donde Él nos quiere llevar. Y el camino por donde nos lleva es el camino de salvación y vida eterna. Así es que, hermanos, somos testigos fieles de Cristo para las naciones, de que el Señor es el Dios viviente, para gloria de su santo nombre. Somos testigos del Señor Jesús. Testificamos lo que hemos vivido en el Señor, lo que hemos oído del Señor y lo que hemos recibido del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos recibido? Maravilla tras maravilla, porque sabe una cosa: sin Dios su vida no tenía esperanza, pero con Cristo Jesús ahora más que eso, cada día vivimos en bendición y cada día hay esperanza, porque sabemos que cada día es el día de salvación, para gloria de su santo nombre. Mire, qué oportunidad tan grande tenemos. Eso debemos de testificarle a las personas. Aún se burlen, aún nos humillen, aún nos escuchen o nos rechacen, tenemos que testificar la grandeza de Dios que ha resplandecido en cada una de nuestras vidas. ¿A cuántos les ha resplandecido Cristo? Se diga. Entonces debemos de ser testigos fieles del Señor. Aquellos lo fueron. Tenemos mucho que decir del Señor, y no en manera de crítica, no. Tenemos mucho que decir del Señor en cuanto a sus maravillas. Pedro, hermanos, hace referencia a los 12 como testigos previamente escogidos por Dios, cuando dice: comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Ahí en Hechos capítulo 10, del versículo 39 al 41, así hace Pedro la mención en estas palabras. Miren, comimos y bebimos con Él después de su resurrección. ¿Se fijan? Fueron testigos con Él en vida, fueron testigos con Él en su muerte y fueron testigos con Él en su resurrección. Oiga, qué maravilla. Aquellos que le pudieron mirar, aquellas personas a las cuales se les estuvo apareciendo por más de 40 días. Mire, la grandeza de Dios y el cumplimiento de la profecía. Nadie podía decir lo contrario. Después el apóstol Pablo, hermanos, fue llamado directamente por Dios como apóstol, cuando dijo: este hombre me es útil instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Hechos 9:15, donde miramos su conversión, ¿cierto? Donde en aquella ocasión, hermanos, por el Espíritu Santo se le fue dicho que en la casa de allá de Simón tenían que albergar a Pablo en aquella ocasión, y a la vez pues se sintió asustado, diciendo: ¿cómo es que pasa esto si este hombre solamente ha venido a perseguir a su pueblo, ha venido a perseguir a los cristianos? ¿Cómo es? Bueno, y como diciéndole: tú calla, escucha, este es instrumento escogido por mí para ser testigo. Fíjense, si o no fue testigo el apóstol Pablo, y hasta la muerte, de la grandeza del Señor. Mire, también a los 2 apóstoles principales, Pedro y Pablo, se les concedieron también milagros extraordinarios. Fueron testigos de ello, se prestaron para que el Espíritu Santo hiciera por medio de ellos la maravilla de Dios. ¿Cuántos se siguen prestando para el Señor en este día y en esta casa de Dios? Debemos de prestarnos también. Estos se presentaban todos los días, a tal manera que dice que en ocasiones sacaban a los enfermos a las calles. El hecho era
que tan solo querían, hermanos, siquiera, fíjense una cosa, siquiera, hermanos, que la sombra de Pablo y de Pedro pasase y tocase a aquellos enfermos, los cuales eran sanados para la gloria del Señor. Siga, la fe que tenían en ese entonces no debió de haber cambiado. Lo que pasa, hermanos, es que los tiempos cambiaron. La situación cambió. El evangelio trataron de hacerlo tan novedoso, hermanos, que transgiversaron la verdad de Dios, a tal manera que en estos tiempos el evangelio para muchos es un simple show. Pero en realidad, hermanos, el evangelio, el cual seguimos predicando aquí en este lugar, sigue cambiando vidas y corazones, y sigue exaltando el nombre bendito del Señor, porque es a aquel nosotros debemos y tenemos como compromiso de glorificar cada día, porque Él nos ha amado primero. Gloria a Cristo Jesús. Por eso tenemos muchas razones de decir: somos testigos de Cristo. Hermanos, yo soy un testigo del Señor Jesús. ¿Usted no es testigo del Señor? Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Primera de Juan 1:1. Esto es lo que nosotros anunciamos tocante al Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos con una persona, ¿qué le decimos? Cristo te ama. ¿Quieres conocer acerca de la relación de Dios con el hombre? ¿Quieres conocer acerca del amor de Dios? No sé de qué manera se acercaron con usted y le predicaron el evangelio, pero a mí me dijo en aquella ocasión, aquella persona me dijo: Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados, me dijo. Mire, fíjense, por casualidad, pues mi propia madre me dijo esas palabras. No me chiquió, al contrario, sabía que estaba en el pecado y me dijo: arrepiéntete de tus pecados. Cristo tiene poder, me dijo en ese momento. Mire, es lo que nosotros mismos seguimos testificando a las personas: que Cristo murió pero resucitó para la gloria de su santo nombre, que vino una vez con relación con el pecado, pero que va a venir otra vez por un pueblo santo, no con relación al pecado, sino por un pueblo preparado, que está anticipando su venida, que lo va a agarrar el Señor preparado de una manera prudente. Hermanos, es lo que nosotros predicamos. Claro, hay un complemento doctrinal, pero lo principal, hermanos, es el arrepentimiento, ¿cierto? Mire, es lo que nosotros estamos predicando para la gloria del Señor. Mire, dice allá en Primera de Pedro 5:1, vamos a mirar, Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y nuevamente, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjense, la esperanza que hay en el Señor. Este mismo dijo: yo anciano entre vosotros, soy con ellos, es decir, con los apóstoles, dice: soy testigo. Dijo el apóstol Pedro: soy testigo. Mire, y todavía en esa esperanza dijo: y copartícipe también de la gloria que será revelada en aquel día. ¿Usted, hermano, es participante? Yo creo que todos los que estamos aquí somos participantes de la gloria venidera. Tenemos esa esperanza, hermanos. Yo confío, usted también confíe cada día con todo su corazón. Si el apóstol Pedro lo decía: soy testigo y también partícipe de aquella gloria, la cual fue anunciada por el Señor Jesucristo, no hay por qué dudar, porque toda la escritura fue inspirada por Dios, hermanos, y asimismo toda ella habla del Señor Jesucristo, del cual nosotros somos testigos para gloria de su santo nombre. Amén. ¿Cierto? Hoy en estos tiempos han salido tantos evangelios extrabíblicos, algunos que tienen poca referencia bíblica, pero qué bueno, hermanos, que el Señor tomó a la Septuaginta y le dio sabiduría para elegir estos 66 libros que tenemos en nuestras manos. Si no hubiese sido de otra manera, hermanos, hubieran incluido, hermanos,
Otros libros los cuales niegan incluso que Cristo fue crucificado y resucitó para gloria de su santo nombre. Hay otros que niegan esto. Hay otros hermanos que hablan que antes de Eva fue otra mujer llamada Lilith. Imagínense. Han transgiversado las escrituras a tal manera de construir otros evangelios, como les decía, novedosos. La gente le echa ojo, dice, bueno, está bueno esto. ¿Por qué? Porque en ocasiones no se les prohíbe, no se les impide, no hay reglas, no respetan las condiciones de Dios. Pero hay un pueblo, hermanos, que está consciente de que las condiciones del Señor deben de ser respetadas. Amén. De que las condiciones de Dios, hermanos, tienen que ser razonadas en Él y tomar la decisión: o vamos con Cristo o vamos con el otro. Pero hermanos, aquí vamos para con el Señor, aleluya. Tengamos esa certeza de que somos participantes de su gloria. Los apóstoles, hermanos, testificaron del evangelio y nos lo transmitieron a nosotros, transmitieron su contenido. Ellos no transmitieron otra cosa diferente, sino que ellos estaban de acuerdo, bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes? Todos los apóstoles no se equivocaron en esto, como muchos teólogos, hermanos, han querido, o más bien han escrito, hermanos, en ciertas teologías, han escrito, hermanos, que se equivocaron los apóstoles, ¿cierto? Porque han querido demostrar una Trinidad inexistente, ¿cierto? Pero en realidad, hermanos, si nosotros echamos ojo a las escrituras, miramos que Pedro, que Pablo y todos los apóstoles bautizaron bajo un nombre que es sobre todo nombre, y este nombre es el nombre de Jesucristo. No se equivocaron jamás, al contrario, comprendieron la grandeza y entendieron la revelación de Dios, la cual ha sido sobre cada uno de nosotros, la revelación por porción del Espíritu Santo de Dios. Por eso la seguridad en el pueblo de Dios, por eso la seguridad en la casa de Dios, porque no vamos a ciegas, sino que vamos bajo el cobijo y la guianza del Espíritu Santo de Dios. No vamos así, vamos caminando con pasos firmes. Ellos testificaron solamente la verdad que se le transmitió por Cristo, y ellos la verdad que se le transmitió por Cristo a cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso, que vino a nosotros con lazos de amor, que no nos dejó jamás a ciegas, que nos ha sacado de ese lugar, de ese pozo cenagoso, y hoy caminamos con esperanza y libertad para alabarle, para glorificarle, para cantarle, para saltar, para gozarnos en Él y gritar a toda voz que le amamos con todo nuestro corazón. Fíjense, sin Dios, sin el evangelio de Cristo, qué esperanza que usted estuviese aquí, siquiera aplaudiendo. ¿Ah? ¿O no? Qué esperanza sin Dios. Pero ahora Él ha cambiado todo nuestro lenguaje antiguo, y ahora, hermano, nuestro lenguaje es de día con día glorificar a Dios. Porque estamos seguros a quién honramos y a quién alabamos. No hay otro Dios, no conozco ninguno, dice por el profeta Isaías. Mire, entonces ellos testificaron, nosotros ¿por qué no? Mire, porque ante todo, dice allá en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, dice de esta manera: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, le dijo el apóstol Pablo a sus lectores los corintios. Yo mismo les he transmitido simplemente lo que he recibido. ¿De quién lo había recibido? Del Señor. Desde aquel momento que se le apareció al Señor y le dijo: instrumento útil me eres para gloria mía, le dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Mire, en ese momento, ¿y qué pudo hacer Pablo ante esa revelación? Tuvo que humillarse y caminar con Dios. Mire, si nosotros miramos en el evangelio, allá en el capítulo 9 de los Hechos, ahí la conversión de Pablo, nos damos cuenta que al momento que el Señor se le apareció fue tan convincente que él no se echó para atrás y no dijo: no, pues ¿cómo? Dijo, al contrario, dijo: ¿quién eres, Señor? Ese poder que le resplandeció lo dejó convencido de que no era un hombre el que se le había aparecido, ni un simple resplandor, un destello del sol, sino que era la manifestación del Dios viviente cuando se le presentó en ese momento. Y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué dijo Señor? ¿Se fijan? ¿Quién eres, Señor? En ese momento se le reveló Jesús y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues, le dijo. Mire,
Entonces, ¿qué es lo que les transmitió Pablo a nuestros hermanos los corintios? La verdad del Señor, aquella que en un momento aceptó y en ningún momento se echó para atrás, sino que al contrario, les decía hace algunos minutos atrás, sino que tan convencido estaba y tal testigo fue que hasta la muerte sirvió al Señor Jesús con ese convencimiento. Pues él mismo dijo, hermanos, que nada de lo que había aquí en la tierra, dolor, sufrimiento, se comparaba a aquella gloria venidera, la cual nosotros también tenemos por esperanza y en la cual estamos seguros en recibir, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Cristo viene pronto. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Cristo comisionó, hermanos, también a los apóstoles, especialmente para testificar de Él, definir el evangelio y ordenar las enseñanzas para vida de los creyentes. Nuestra obligación, mis hermanos, doctrinal, es enfatizar, es decir, recalcar, ¿cierto? Cuando le dijo Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y has recibido y de quién lo has aprendido. Miren, entonces nosotros tenemos que enfatizar cada día lo que enfatizaban los apóstoles y no enfatizar lo que no enfatizaban, ¿cierto? Que era lo que ellos recalcaban constantemente: muerte, resurrección de Cristo, bautismo en el nombre de Jesús. Es decir, el complemento de la doctrina apostólica, la cual nosotros ahora pregonamos y en la cual vivimos, en la cual no hay error, porque provino de la gloria de Dios, de la voluntad del Eterno. Hermanos, no hay error. Y este es uno de los puntos de los cuales nos sirve estudiar doctrina, que nos libra de muchos errores. Miren, entonces debemos de tener en cuenta la palabra de Dios cada día y recalcar, enfatizar lo que estamos haciendo para Dios, que conviene para nosotros mismos, ¿cierto? Si tú predicas el evangelio, hermanos, no tanto le conviene al Señor, te conviene a ti, porque, hermanos, es tu trabajo, no es el trabajo de Dios. ¿Sí? En aquella ocasión que le dijo al Señor, si ya hiciste lo que hiciste, bueno, di, siervo inútil soy, porque simplemente hice lo que tenía que hacer. ¿Se fijan? Bendito sea Dios. Dice, ahí también, desde los días de los apóstoles, ha habido personas que abandonan las enseñanzas predicadas por los apóstoles. Ha habido personas que se han ido, incluyendo, hermanos, a aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, por causa, hermanos, pues en ocasiones pareciera que esta palabra es dura, pero sabe una cosa, es dura contra del pecado, porque el Señor ama al pecador, pero lo que quiere es limpiar a ese pecador y quitar el pecado de su vida, y aún con todo y su pecado el Señor le recibe, le dice, ven, entrad. El que a mí viene, yo no lo desprecio, no lo rechazo jamás. Mire, entonces démonos cuenta que hay quienes sí lo han hecho, o sea, han abandonado el evangelio del Señor, el evangelio sin mancha, el evangelio puro, lo han abandonado por causa de la verdad que en él se encuentra. Porque miren, bien dice el dicho por ahí afuera, que la verdad, ¿qué pasa? No peca, ¿verdad? Pero va a incomodar. Incluso, hermanos, en el punto que estamos mirando, va a incomodar la verdad a la carne, ¿cierto? Porque la palabra de Dios, hermanos, se trata de vivirla de una manera, más que nada, en un 100% espiritual, ¿cierto? Que siempre hacemos una balanza por causa de que estamos en este mundo, ¿cierto? Pero de igual manera, hermanos, debe de vivirse de esa manera, de una manera espiritual. Pero es como no lo comprenden, porque en ocasiones quieren vivir un evangelio más fácil, pues sucede que muchos abandonan la verdad de Dios para ponerse el chaleco que les quede mejor. Eso es lo que pasa. Miren, donde no se siente el peso, hermanos, donde no se siente el peso, digamos, de los mandamientos de Dios, donde no se siente el peso de las recomendaciones de los apóstoles ahí en el Nuevo Testamento, donde no se siente el peso de ello. ¿A qué me refiero? Porque la palabra de Dios siempre va a estar en contra de la maldad, del pecado y de la injusticia, ¿cierto? Y esta en ocasiones, como tal es verdad, va a agredir a nuestra carne,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Por ello, hermanos, muchos mejor se alejan y dicen: ahí nos vemos. Pues quién sabe si los volvamos a ver, ¿verdad? Pero en realidad lo que nosotros servimos, seguimos, aplicamos y vivimos es una verdad, la cual, hermanos, no tiene precio. Aunque salieron de entre nosotros, dice allá en Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Primera de Juan capítulo 2 verso 19 dice de esta manera: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Un cuerpo en Cristo debe estar bien unificado. Les decía, debemos de ser nosotros también pilares para sostener el cuerpo. Miren, y de esta manera nos vamos a dar cuenta quiénes son los de nosotros, porque nosotros somos de Cristo. Miren, y de esta manera, como dice ahí, si estaban entre nosotros pero se fueron, esto no quiere decir que eran parte o porción del cuerpo de Cristo. En otras versiones lo dice. Mire, sino que su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era con nosotros, era nuestro. ¿Se fija? Sino que hay algunos, lo miramos aquí en la palabra de Dios, que se fueron porque no soportaron la verdad de Dios. Oiga, pero qué tan dolorosa puede ser la verdad de Dios. Si dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, entonces, hermanos, la palabra de Dios es lo más precioso que pudo haber llegado a nuestras vidas. Pero sucede que dice también allá por el apóstol Juan que muchos no se quieren acercar a la luz porque no quieren que su pecado sea descubierto. Ahí está el punto. Es por ello que mejor se van a lo fácil, se van a la tradición, se van a los rudimentos de la carne. Total, que dice ahí en Hebreos, muchos sacerdotes en estos tiempos hacen los mismos sacrificios de día con día, los cuales no pueden perdonar pecados. Por eso Cristo Jesús se dio una vez y para siempre, y en ese sacrificio hemos sido partícipes y ahora somos salvos por la gracia de Dios. Amén. En la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para la gloria eterna de su santo nombre. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros démonos cuenta que si nosotros hemos recibido algo de Él, no hemos recibido cualquier cosa, sino que hemos recibido todo, porque aquel que anda y vive con Cristo lo tiene todo. ¿No lo dice ya en Colosenses? Por el capítulo 2, por el verso 10, ahí lo dice que estamos completos en Él. ¿Cuántos están completos aquí en Cristo? ¿Qué le hace falta? ¿Le hace falta sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Le hace falta algo más? Pídasela a Dios, que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero por lo pronto vamos seguros, con pasos firmes, vamos en el evangelio puro y sin mancha, el cual fue propagado por el mismo Señor Jesús, y asimismo fue dado a los apóstoles, y del cual, por la gracia de Dios y perseverancia del evangelio, aquí estamos para gloria del Señor Jesús, testigos fieles de la gloria de Cristo Jesús. El tiempo yo lo dejo para mi hermano pastor. Dios les bendiga y les guarde. Gracias por su atención. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Déselo más fuerte, más fuerte. Gloria a su nombre. Qué bueno es el Señor. Gracias a Dios por su palabra, que es la verdad. Jesús dijo allá en la oración intercesora: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. No hay otra manera de ser libres. Claro, vamos a traer la palabra, hermanos, que liberta si ya somos libres. Porque un cautivo no puede liberar a otro cautivo. Amén. ¿Verdad que uno que está preso en la cárcel no puede sacar a otro preso de ahí? No puede. Solo uno que esté libre afuera
puede sacar a otro que está cautivo. Entonces, cuando Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ahí les está prometiendo la completa libertad, porque el Espíritu es el que hace libres. Y entonces ya libres pueden ir a libertar a otros con el mensaje de la palabra del Señor. Allá Pablo, hermanos, Pablo no podía